Bona tarda, benvinguts a tots i moltes gràcies per estar aquí, en primer lloc, tots i totes. Volia dir que benvinguts en aquesta jornada sobre agricultura resilient al canvi climàtic, experiencia de Nicaragua y Burkina Faso, ¿no? Muy contenta de habernos encontrado con la gente de Nicaragua. Es un país que, aunque yo nunca he estado allí, me es muy cercano. Tengo muchos amigos que han vivido allí. Yo, como bien dices tú, creo que el tema del cambio climático, del calentamiento global y de todo lo que acarrea, de todas las enfermedades vegetales y animales que tenemos y que vamos a tener a futuro, de todas las corrientes migratorias que tenemos y que vamos a tener a futuro. Quizá a lo mejor algún día somos nosotros los que tenemos que emigrar, somos nosotros los que tenemos que pedir auxilio, puede pasar. Estamos en el Mediterráneo, en las islas que son el centro de la afectación del cambio climático en Europa. Está precisamente aquí. Hemos utilizado muy mal lo que teníamos. Hemos utilizado muy mal la tierra, hemos utilizado muy mal el agua, hemos valorado muy poco el producto que tenemos aquí, el producto local, lo que produce la tierra. Hemos despreciado socialmente a la payesía, que era la gente que hacía posible que hubiera comida local. Y es cierto que en la última década, sobre todo en los últimos 5 años, està haviendo un canvi important. El canvi climàtic és una realitat en la que ja convivim i és vera que queda encara algú que se nega a reconèixer-ho, però jo crec que actualment tothom està convençut i és que no ho estava. Jo crec que amb aquest estiu d'onada de calor, darrere onada de calor que hem viscut i que tant ha patit el nostre camp, s'han acabat de conversa. Com a física que he estudiat el canvi climàtic, és habitual haver de donar males notícies en aquest sentit, no? Vull dir, ens trobem en una situació molt complicada on ja el canvi climàtic no se podrà tornar enrere i ara arriba el moment d'adaptar-nos i d'intentar mitigar els seus efectes. I per això crec que és tan interessant que puguem compartir experiències i que puguem aprendre d'altres territoris on tenen fenòmens climàtics extrems des de fa molts d'anys i on han après a conviure amb ells. Destacar la importància d'aquests espais de trobada, sobretot per compartir experiències, com deien elles dues. Al final tots aprenem de tots i puc dir que jo sí que fa 2 setmanes he vengut de Nicaragua i és vera que poder ser allà i compartir i veure de primera mà tota aquella feina que se fa a través d'en fons amb els projectes és molt enriquidor, no sols conèixer, sinó també poder compartir, no? I aquest traspàs d'experiències és el que també te n'endús perquè tu aprens d'ells i de la seva manera de fer i de viure. Bueno, vamos a empezar esta tarde el intercambio de experiencias sobre agricultura resiliente al cambio climático. La idea de hacer esto fue porque pensábamos que seguro que los agricultores y las agricultoras nicaragüenses y las agricultoras y agricultores baleares tenían muchas cosas en común. Y en estos días, bueno, hemos descubierto, ya preveíamos que lo que sobre todo hay en común es que hay una falta de recursos, ¿no?, para la gente del campo. Y estos días que con Xochitl y con Juan Carlos hemos estado visitando fincas, hemos hecho un poco de sensibilización en colegios, pues bueno, efectivamente al campo nos estamos adaptando como podemos. Yo creo que lo interesante de hoy sería que vosotros y vosotras escuchéis lo que tienen que contarnos Xochitl, María Teresa y Juan Carlos, o sea, pero que sea un intercambio. Mi nombre es Juan Carlos Espinosa, ingeniero agrónomo, nicaragüense. Vengo de una institución que se llama IMPRO, Instituto de Promoción Humana. Es una organización, una ONG, la más antigua de Nicaragua. Y sus funciones en el departamento de Madrid, que específicamente donde vengo, fue a partir de 1990. Me llena de mucho placer, ¿verdad?, que estén aquí autoridades, ¿verdad?,
por el Ministerio de Agricultura, de Medio Ambiente, hermanos cooperantes que están preocupados en ayudar, ¿verdad?, a enfrentar los efectos del cambio climático, y personas en general, ¿verdad? Es bonito ahorita que vamos a hacer intercambiar experiencia. Pudieron darnos datos muy llamativos, ¿verdad? Pero igual en las visitas que hicimos en las escuelas, en la finca, también los productores nos dieron a dar a conocer que están sintiendo ya los efectos del cambio climático y que no es algo ficticio, ¿verdad?, como algunos países desarrollados, ¿verdad?, y que son los principales causantes de esto, no lo quieren reconocer, piensan que es mentira. ¿Qué estamos haciendo en Nicaragua? Para uno de los efectos del cambio climático allá son dos cosas extremas. Uno, o tenemos sequía, que todo el año, los 12 meses no nos llueve, o nos pasa al lado contrario. Inundaciones, la gente se alegra, este invierno sí va a ser bueno, y comienza a ver que un día, 2 días, 3 días, 4 días seguido a lluvia, y comienzan los ríos a desbordarse, los suelos a erosionarse, los cultivos a perderse, y con esto te lleva al hambre también. Pero también en los tiempos de sequía que ellos aprovechan para establecer sus huertos, sembrar, tienen un problema que no tienen acceso al agua. Entonces se ha optado por la cosecha de agua. Entonces eso estamos haciendo. No sé si ustedes han escuchado ese término. Lo que contaba, es lo que contaba Juan Carlos. Mira, si tiene aquí... ¿De ahí? Sí. Yo lo que... O sea, bueno, primero me parece muy interesante que se hagan este tipo de intercambios, ¿no? Que, pues al final nosotros estamos, por lo que parece, estamos tendiendo a que el clima vaya hacia una situación muy parecida a la que ellos viven. Entonces, todo lo que sea conocimientos de otros sitios enriquece, y esto al final pues te da más posibilidades de diferentes estrategies que al final pues, nos poden servir quasi de supervivencia a dia d'avui. Amb aquest tema, aquí ja enllaç con lo que estava diciendo antes, ¿no? De que aquí Saigo és un element superimportant i superclau, però que ja ho sabien, jo crec que totes les cultures que han anat passant per aquí. I tenim un patrimoni cultural, històric dels àrabs que ens va ensenyar moltíssim d'això. Llavors jo crec que això, com que estem en una situació en què hem d'aprofitar molt bé els recursos que tinguem. Llavors, què podem fer per aprofitar aquests recursos? Per una banda, fer la vista enrere, aprendre d'aquestes cultures que empleen sistemes que s'apareixen els que empleen ells, que empleen a Àfrica, que empleen a l'Índia, o sigui, per tot aquí on hi ha una pendent, arbres i aigua, hi passa aigua, i l'aigua s'ha d'intentar retenir, i s'ha de tenir en compte això, respectar el que eren cicles naturals i els cursos de l'aigua, y no edificar por un puesto a donde pasará algo. Mi nombre es Xochitl, pues soy ingeniera agropecuaria, técnica de campo de Improsomoto, y pues prácticamente vamos a hablar que en estos días que hemos estado aquí hemos visto como similitudes en la agricultura de acá con la de allá. Entonces esta presentación prácticamente es abordar como o ver que prácticamente que las familias rurales cómo se están adaptando al cambio climático y cuáles son en realidad sus problemas más sentidos. Pero también son las personas que son más sentidas en el tema del cambio climático. Tienen mucha vulnerabilidad, ya sea con el tema de alimentos y con el tema del agua. Más que todo las mujeres y los niños. Los cambios de la familia, ¿verdad? Los más sentidos son las inundaciones por los huracanes. Hay muchas zonas de riesgo, en vulnerabilidad, con amenazas, donde hay familias que tienen que ser evacuadas en que el sentido de que tienen que dejar todo atrás y dar marcha para que ellos puedan sobrevivir. Otro es el tema de la sequía. Así como puede haber agua, también puede no haber nada y no consumir nada. Como ven, la organización comunitaria es el primer paso. Una comunidad organizada, pues ya decía Mae, ella ya explicaba que la organización es, de lo poco que puede escuchar, la organización es la fuente de todo.
En este caso, la comunidad se centra en todas esas problemáticas y ve que realmente su necesidad es la semilla porque la perdemos